no tiene ninguna iglesia. Entonces, ustedes y yo vamos a comprobar qué dice Dios en su palabra. Voy a utilizar a Lupita, si quiere pase para allá, hermanita, para yo poder trabajar para este lado. Ajá. Vamos a ver con Lupita qué es lo que dice la Sagrada Escritura sobre la iglesia. Punto. Y vamos a compararlo con lo que dice la Iglesia Católica y lo que dicen los protestantes. Primera de Timoteo 3:15. Para que si tardó sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Es que la iglesia... No. Me comió unas palabritas ahí. ¿Qué es la iglesia? Que es la iglesia de Dios. Ajá, escuchen. Aquí encontramos lo que es la iglesia. ¿Qué entiende Pablo por iglesia? ¿Qué nos enseña sobre la iglesia? Para que usted y yo tengamos presente. Otra vez, vamos a oírlo. Para que si tardó sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Aquí, ¿qué es la iglesia? La casa de Dios. Esto les aseguro que no lo escribí yo. Yo no había nacido. Pero esto está escrito en la palabra de Dios. La iglesia es la casa de Dios. ¿Qué entienden ustedes por la casa de Dios? ¿Donde Dios habita o donde Dios no habita? Donde Dios habita. Segundo, la tapita de esta no. Segundo, ¿es importante o no es importante la casa de Dios? Bueno, pues San Pablo, para que los protestantes se den cuenta que la iglesia sí es importante, dice que la iglesia es la casa de Dios. ¿No les dice nada a ustedes eso? Para mí es mucho. Que la iglesia sea la casa de Dios. Ahora pregunto, ¿ustedes quieren estar en la casa de Dios? ¿Y qué es la casa de Dios? La iglesia. Pregunto, ¿es importante la iglesia? Que venga un protestante y me diga que la iglesia no es importante. Me le río en la cara. Me le burlo y le digo, a Petronilo le patina coco, le patina coco, le patina coco. ¿O no? Si la Biblia Reina Valera, que es la Biblia de los protestantes y es palabra de Dios, no puede fallar, dice que la iglesia es la casa de Dios, como un protestante, por eso se le llama protestante. ¿Cómo un protestante se atreve a decir que la iglesia no es importante? Que Dios no tiene ninguna iglesia. ¿Pero cómo? Aquí dice... Si me tardo para que sepa cómo portarse en la casa de Dios, que es la... Entonces, ¿cómo me viene a decir que no? El católico se deja guiar por la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo dice, sí, Cristo tiene una iglesia. Ahora, a los protestantes les conviene decir que Cristo no tiene ninguna iglesia. Porque si Cristo no tiene ninguna iglesia, todas las iglesias valen. Todas las iglesias son iguales. Ninguna la fundó Cristo. Pero si ven en la Biblia que Cristo fundó una iglesia, entonces los protestantes están en problemas, porque están en otra iglesia que no fundó Cristo. Observen entonces que San Pablo es claro y le escribe a Timoteo, si me tardo para que sepa cómo tiene que portarte en la casa de Dios, que es la iglesia. Si usted se sale de la iglesia, ¿de dónde se sale? De la casa de Dios. De la casa de Dios, que significa la familia de Dios, donde Dios habita con los suyos, que es la iglesia. Pero ojo, no dice así que es la iglesia punto y aparte. No, hay una explicación más. Hay una explicación más. Que es la iglesia, que es la iglesia del Dios viviente. ¿qué significa la iglesia del Dios viviente? ¿Que le pertenece a quién? ¿Que la fundó quién? Entonces miren, Lupita, Dios tiene una iglesia. ¿Cómo sabemos? Porque Pablo dice, si me demoro para que sepa cómo tiene que portarte en la casa de Dios, que es la iglesia. Podría quedar hasta ahí, pero no quedó hasta ahí. Puso la iglesia del Dios viviente, para diferenciarla
de la iglesia de los testigos de Jehová, de los pentecostales, de los adventistas, de los mormones, de Elena de White, de Martín Lutero, de José Smith, de cualquier tonto que se le ocurra fundar otra iglesia. Pero San Pablo, para evitar eso, dice que el Dios vivo tiene una iglesia y que ustedes y yo debemos saber cómo portarnos en la casa del Dios vivo, en la casa de Dios, que es la iglesia no de Martín Lutero, sino la iglesia la que fundó Dios mismo, Jesucristo. La iglesia del Dios vivo, no la que fundó José Smith. Es la iglesia del Dios vivo donde yo tengo que estar. No la iglesia de Carlos Parán. Es la iglesia del Dios vivo. No la de Russell. No, es la de Cristo, Dios vivo. ¿Lo ven o no lo ven? Ahora yo no sé cómo hace un protestante para abandonar la iglesia del Dios vivo e irse con la iglesia de un tonto que funda su propia iglesia y que tiene 50 años o 100 años. Cualquier persona creyente que se aferre a la palabra de Dios puede darse cuenta que Dios tiene una iglesia, le pertenece. Por eso coloca la iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente. ¿Qué es lo que no entienden de ahí? ¿Qué es lo que no entienden? La iglesia del Dios viviente. En esa iglesia yo quiero nacer, yo quiero vivir y yo quiero morir. Si ustedes no, pregúntenme si me importa. Yo quiero nacer en esa iglesia, gracias a Dios y a mi Padre, nací en esa iglesia, vivo en esa iglesia y quiero morir en la iglesia del Dios viviente. Naguará, ¿no les dice nada? Pobre de los protestantes que nacieron en la iglesia del Dios viviente y van a morir en la iglesia de Martín Lutero, Carlos Parán, José Smith, Elena de White. Pobrecitos, los engañaron. No supieron cómo portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Por eso yo tengo compasión de los protestantes. A mí me dicen que yo odio a los protestantes, que yo trato mal lo importante a los protestantes. Yo amo a los protestantes. Y porque los amo, les digo, oye, se salieron de la iglesia del Dios viviente para seguir una secta. Eso no les sirve. Despierta, reacciona, use este cerebro que Dios le dio. Es más, le doy capítulos y versículos con la propia Biblia de ellos para que vean y entiendan. Entonces yo no los odio, yo los amo. Y porque los amo, los invito a salir del error. Pero cuando San Pablo dice, para que si me demoro sepan cómo portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, significa no deben estar en otra iglesia que no sea la iglesia del Dios vivo. La tentación en el camino de la vida es salirse de la iglesia del Dios vivo e irse a cualquier otra iglesia. ¿Y por qué Pablo dice que la iglesia es del Dios vivo? Porque el que la fundó fue Jesucristo, que es Dios. ¿Se acuerdan cuando la fundó, no? ¿Cuál es la cita? Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré la iglesia del Dios vivo. ¿Me captan la idea? ¿La tiene, compadrito, la cita? Déme entender. Aquí. Ajá. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca... Lo está diciendo Jesús, que es el Dios vivo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El mismo Dios, Jesucristo, el Dios vivo, está fundando su propia iglesia. Y dice Pablo, si me demoro, no se dejen engañar. Sepan cómo tienen que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Queridos católicos, esa iglesia lleva 2000 años. ¿Y cómo sé yo que la iglesia de los protestantes no es la iglesia del Dios vivo? Sencillo. Busquen en la historia quién la fundó, cuándo la fundó, cuántos años lleva. Cuando Cristóbal Colón llegó a nuestra tierra, año 1492, ¿cuántas iglesias existían? Una sola iglesia cristiana, la iglesia católica. Viene Martín Lutero, se separa de la iglesia y funda otra iglesia que no es la iglesia del Dios vivo, tiene nombre, la iglesia luterana,
que significa que esa iglesia le pertenece a Martín. Después viene Calvino y funda la iglesia de los calvinistas, pero no la iglesia del Dios vivo. Después viene Zwinglio, funda su propia iglesia. Y de ahí cualquier persona, cualquier tonto que esté en la cárcel y quiere aprender a agarrar plata, funda una iglesia, sale de la cárcel, funda una iglesia y se nombra pastor. Anda. Claro. ¿Sí? Que no les importa nada las cosas de Dios, sino les importa es... ¿No vieron la reunión que hubo los pastores de Venezuela, miles de pastores, con el presidente adorando a Dios o pidiéndole plata? Pidiéndole plata, porque a ellos les importa un comino la vida espiritual, la salvación de las almas. Lo que les importa es dinero. Y como están en propaganda política, campaña política, los unos se benefician de los otros y los otros de los unos apoyan a los otros y los otros apoyan. En mi tierra dicen: los burros se buscan para rascarse. Oye, caramba, pero la Biblia dice que el Dios vivo tiene una iglesia. ¿A quién la fundó? Cristo. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Venga, hermana. Si me tardo para que sepan cómo tienen que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, y ahora subrayen lo que viene. La iglesia del Dios vivo. ¿Para qué la fundó Dios? ¿Para qué tiene Dios una iglesia? Escuchen. Columna y baluarte. ¿Para qué fundó Dios una iglesia? ¿Para que sea? Columna y baluarte. ¿Para que sea? Columna. ¿Para que sea? Columna. Vean entonces cómo San Pablo describe a la iglesia. La iglesia es columna. ¿Saben lo que es una columna, verdad? Bueno, columna. Y baluarte. Y baluarte. ¿De qué? De la verdad. Ah, bárbaro. O sea que Dios fundó una iglesia para que esa iglesia mantenga firme, sin que desmaye, sin que caiga, sin que sea destruida, la verdad. Para que la verdad se conozca en el mundo entero, para que nadie pueda caernos a mentira, para que la verdad llegue a los hombres de todos los tiempos a lo largo de la historia. Entonces, según San Pablo, la iglesia tiene una finalidad. La finalidad de la iglesia es ser columna, base de la verdad. ¿Y ustedes recuerdan quién es la verdad? Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si la iglesia es columna y base de la verdad, ¿quién es la verdad? Cristo. Entonces la iglesia es columna y base de Cristo. Donde yo puedo encontrar la verdad verdadera sobre Cristo. ¿Dónde la voy a encontrar? En la iglesia. ¿Y por qué la voy a encontrar en la iglesia? Porque es aquella que Dios dejó como columna y base de la verdad. ¿Qué es lo que no entienden ustedes de ahí? No se trata de no entender, lo entienden perfecto. ¿Cuál es el problema? El problema es que no están dispuestos a creerlo. Porque la Biblia es un libro de la historia de la salvación, donde yo me acerco con fe para entenderla, y si no me acerco con fe, perdí el tiempo. Si yo me acerco y leo detenidamente, serenamente, reposadamente y con fe, donde dice: la iglesia del Dios vivo es la casa de Dios y es columna y base de la verdad, entonces yo como creyente digo: primero, hay una iglesia. Segundo, Dios la fundó para que la verdad sea dada a conocer en todas partes, para que nadie venga a destruir la verdad, para que nadie venga a engañarnos. Entonces, ¿dónde podemos encontrar sólidamente sustentada la verdad? En la iglesia. Pregunto, ¿el diablo sabe eso? Pregunto, ¿el diablo ama la verdad? ¿Qué ama el diablo? La mentira. Si el diablo ama la mentira, odia la verdad. Y eso no lo invento yo. Eso está escrito. Juan capítulo 8, versículo 44, donde Jesucristo viene a decirnos, dame un chancecito, hermana, donde Jesucristo viene a decirnos que el diablo odia la verdad, mata la verdad, pero ama la amén. Pongan cuidado. Vosotros sois de vuestro padre el diablo,
y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Se da cuenta qué es lo que el diablo quiere matar? La verdad. Es un homicida. No ha permanecido en la verdad. Entonces, ¿qué ama el diablo? Porque no hay verdad en él. No hay verdad en él. Entonces la iglesia le estorba. Al diablo le estorba la iglesia, porque la iglesia es columna y base de la verdad. Y en el diablo, otra vez, no hay. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Si no hay verdad en él, ¿qué va a decir el diablo? La iglesia no sirve para nada. Cristo no tiene ninguna iglesia, la iglesia no salva a nadie, sálgase de la iglesia es la gran prostituta, la gran Babilonia, porque el diablo no ama la verdad. Y la iglesia es columna y base de la verdad. El blanco a donde apunta el diablo se llama la iglesia. Porque al destruir la iglesia, destruye la columna y base de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Al destruir la iglesia, destruye columna y base de Cristo. Por eso el diablo ataca a la iglesia. ¿No han visto ustedes los ataques de la iglesia? Fuera y dentro. Porque ahorita el diablo no está atacando a la iglesia desde fuera. Ahorita el diablo está atacando a la iglesia desde dentro. Católicos que odian al Papa. Hablan mal del Papa. Dicen barbaridades de Bergoglio. Porque ese no es el Papa. A Petronilo le patina y Coco le patina y Coco le patina y Coco. Odian al Papa porque el ataque directo del diablo es hacia la iglesia. Pero no solamente eso, obispos que están en contra de la iglesia y quieren que la iglesia apruebe matrimonios homosexuales y quieren que la iglesia acabe con la Biblia y haga otra Biblia nueva. Se la fumaron verde. Hay curas que están en contra de la iglesia. Para nadie es un secreto. Uno de esos fue Martín Lutero, en contra de la iglesia, y fundó otra iglesia. Porque los ataques vienen de fuera y vienen de dentro hacia la iglesia para destruir la verdad. Cuando destruyan la verdad, entonces nadie sabe cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida, y entonces ellos pueden hacer lo que les da la gana. El diablo se puede llevar a todo mundo porque nadie sabe cuál es la verdad, porque destruyeron la iglesia. La iglesia es columna y base de la verdad. Entonces se dan cuenta que la iglesia católica es importante. ¿Para qué? Para que se mantenga en alto la verdad, que es Cristo, porque ella es columna y base de la verdad. Si la iglesia es columna y base de la verdad, gracias compadrito, entonces pregunto, ¿es importante la iglesia? Por eso, cuando yo leo la Biblia que dice la iglesia es columna y base de la verdad, y encuentro a un protestante que me dice la iglesia no es importante, la iglesia no salva a nadie, todas las iglesias son iguales, Cristo no fundó ninguna iglesia, Dios no tiene ninguna iglesia, entonces yo digo, ¿y qué nombre le pondremos? Matarirerirero. Le pondremos protestante, matarirerirero. ¿Y qué es protestante? ¿Qué protesta? La iglesia es, léalo, es columna. Columna y baluarte de la verdad. Y dicen ellos, protesto. La iglesia no es columna y base de la verdad. La iglesia no tiene la verdad. Eso es mentira. La verdad la tengo yo. La verdad la tiene mi pastor. Cada uno tiene su propia verdad. ¿Y qué nombre le pondremos? Matarirerirerón. Le pondremos protestantes. Matarirerirerón. No me llame protestante. Ok. Pero no proteste. Si protesta, lo llamaremos protestante. Entonces, protestante no es un insulto. Protestante es la definición de una persona. ¿Usted protesta contra la iglesia? Sí, es protestante. Protesta contra primera de Timoteo 3:15, que la iglesia es columna de la verdad, protesto. Entonces eres protestante. No lo estoy insultando, estoy diciendo una definición de su persona. Es un protestante. Está protestando contra la palabra de Dios. Queridos hermanos, vean con claridad que Dios tiene una iglesia, y esa iglesia es la iglesia del Dios vivo, columna y base de la verdad. Cuando un católico se entera que la iglesia es columna y base de la verdad, jamás de los jamases se sale de la iglesia. Porque sabe que el día en que se salga de la iglesia está abandonando
la verdad. Y se estaba metiendo en una secta que lo que enseña es pura mentiras. Las mentiras es tan grandes que son descaradas. Por ejemplo, dice, la iglesia mía la fundó Cristo. Perfecto. ¿Usted qué es? Yo soy Pentecostal Unido. Pregunto, ¿en el año 1900 existían los Pentecostales Unidos? No, fueron fundados en el año 1904 por Carlos Farán. ¿Y cómo dicen que es la iglesia de Cristo? Porque abandonaron la iglesia que es columna y base de la verdad, ahora están metidos en la mentira. Y dicen, la iglesia mía es la de Cristo, pero 1900 años no existían. Cada secta comienza a decir mentiras y mentiras. ¿Quieren ver una mentira más grande todavía? 5 veces han sacado por internet que el Padre Toro se murió. La última vez se murió, lo enterraron y hasta pasaron todo como enterraron. Y yo me asusté, yo dije, caramba, ¿será que yo estoy muerto de verdad? Un accidente y el Padre Toro murió. Y las autoridades competentes dijeron que eso era verdad. Entonces los padres, los sacerdotes se asustaron. Y unos varios me escribieron, padre, ¿es verdad que usted se murió? Y yo le contesté, si usted lo duda, usted no es cristiano evangélico. Porque los cristianos evangélicos no mienten. Ellos aman la verdad. Y si un cristiano evangélico dijo que yo me había muerto, yo estoy muerto. Y desde el cielo estoy escribiendo. ¿O no? Los protestantes perdieron la vergüenza. Son mentirosos descarados. Mentiras frescas. ¿Creen que es mentira? Búsquelo por YouTube. Y son uno es pastor evangélico, otro cristiano evangélico, pero aman la verdad. No, cuando se salen de la iglesia, que es columna y base de la verdad, se van tras cualquier mentira. ¿No escucharon ustedes que en el año 2000 se acababa el mundo? ¿Lo dijeron los ateos? No, lo dijeron los cristianos evangélicos que dicen la verdad y no mienten. En mi pueblo llegó un pastor diciéndome, fue por un 24. Él me dijo, mire, en el año 2000, o sea, el 31, se acaba el mundo. Conviértase, cura. Conviértase porque si no se va a condenar. Le dije, yo creo en su palabra. Yo soy una persona que creo en los cristianos evangélicos. Yo creo a ciegas. Como el mundo se va a acabar en el año 2000, ahorita, el 31 de diciembre, se acaba el mundo. Pues hagamos una cosa. Yo tengo una amiga que es abogado. Vamos allá y usted el carro suyo me lo pasa a mí después del 31 de diciembre. ¿Para qué lo va a necesitar en el carro en el cielo? Allá no hay. Allá. La finca suya con todo su ganado lo pone a nombre mío. Dijo, usted se está burlando de Dios. Usted no cree en la palabra de Jehová. Le dije, sí, en la palabra de Jehová sí creo. Lo que no creo en los pastores mentirosos como ustedes. Y si el mundo no se acaba en el año 2000, usted se larga de aquí porque este es mi pueblo. Y donde yo lo vea, le voy a decir mentiroso y le voy a agarrar. Ya verá lo que voy a hacer. Me voy a ir a la pata suya haciéndolo quedar mal delante de la gente. El mundo no se acabó en el año 2000. Y el 3 de enero salí yo a buscar al pastor y ya se había ido. No ha vuelto por el pueblo. Ni que vuelva. Ni que vuelva. ¿Ah? Había una hermana de la Rabasco. Una muchachita que se fue con la Rabasco, que está ahorita por allá, se fue ahorita para Italia, y ella me decía, padre, y si el pastor no se va, pues si el pastor no se va, me va a calar a mí. Yo digo, se fue el pastor, se fue el que sabía, y yo lo iba a hacer, es seguro que yo lo iba a hacer. Yo no le estaba diciendo broma, yo lo iba a hacer, engañando a la gente que el mundo se acababa en el año 2000. La primera vez que los protestantes dijeron que yo me había muerto, hasta mi obispo lo creyó. Y mi obispo estaba asustado que yo me había muerto. Hasta que conversamos los dos, yo estaba en Estados Unidos. Cuando conversamos dijo, oye, me habían hecho creer que usted se había muerto. Yo le dije, ¿usted también está igual que los demás? ¿Que creen en los evangélicos todas las mentiras que dicen? A ustedes y a mí nos metieron en la cabeza que los protestantes decían la verdad. No. Pura mentira. Abandonaron la iglesia, que es columna y base de la verdad. ¿Y se fueron a dónde? A cualquier mentira.
Por eso los protestantes dicen mentiras. Toda la doctrina de los protestantes está fundada sobre mentiras. María es una prostituta, el Papa es la bestia, la Iglesia Católica es la gran Babilonia, no hay que bautizar a los niños pequeños, la cruz es maldita, ustedes son unos idólatras. Todas mentiras tras mentiras, pero al descarado. Nosotros somos la Iglesia de Cristo, venimos de Cristo. Vayan a Roma para que vean allá los templos, 1500 años, 1000 años, a ver si son cristianos evangélicos, puros católicos. No hay ni un templo de los protestantes que tenga 1000 años, en ninguna parte del mundo. ¡Caramba! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pura mentira. Y agarran la Biblia y le dicen a usted, mire, yo vengo de parte de Cristo, yo soy la Iglesia de Cristo. Cargan la Biblia y no sabe quién hizo la Biblia. La Biblia la hizo la Iglesia Católica en el año 382, el Papa San Dámaso I. Y ellos dicen, la Iglesia Católica le quitó, le puso 7 libros a la Biblia. ¡Qué ignorantes! La Biblia cuando nació con 46 libros del Antiguo y 27 del Nuevo. Con 73. Hasta el año 1825 que los protestantes le quitaron 7 libros. Pero la ignorancia de los protestantes es atrevida. ¿Y por qué son ignorantes? Fácil, porque cuando eran católicos eran ignorantes. Y se pasaron a protestantes y siguen siendo. Lo único que se pasaron de la iglesia a una secta. Pero no han cambiado su actitud. No han estudiado, no se han preparado. Porque católico ignorante, seguro protestante. Bueno, entonces Cristo dice en la Biblia, según dice San Pablo, la iglesia es columna y base de la verdad. ¿Cuál iglesia? Ahí habla en singular, otra vez. Columna. Un poquito más atrás. Un poquito más atrás. ¿Qué es la iglesia del Dios viviente? Singular o plural, la lupa, otra vez. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué significa la? ¿Una o varias? Ahí está claro que es una, pero los protestantes son tan inteligentes que dicen, son muchas. Todas las iglesias son de Cristo, ¿no? Ahí dice, otra vez. ¿Qué es la iglesia del Dios viviente? Una iglesia tiene el Dios viviente. Los protestantes tienen muchas iglesias, pero el Dios viviente tiene una sola iglesia. La iglesia del Dios viviente, una sola. Listo. Ojo, y San Pablo era consciente de esa realidad, que la iglesia del Dios viviente es columna y base de la verdad. Consciente de eso. Y ustedes entonces hacemos eco y recordamos cuando Cristo funda la iglesia. En Mateo 16, 18 Cristo funda la iglesia. Pero en Mateo capítulo 16, versículo 13... se encuentra que la gente no conocía la verdad. La gente no conocía la verdad. La gente estaba engañada. Unos decían una cosa, otros decían otra cosa. Cuando Cristo ve que la gente está confundida sobre Él, ¿se acuerda que Él es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él pregunta, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? A ver si la gente conocía la verdad. ¿Cristo es la verdad? A ver si la gente conocía quién es la verdad. Y se dio cuenta que la gente no conocía la verdad. Versículo 13 de Mateo 16. Escuchen. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida. ¿Qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Observen que la gente estaba en el error. Observenlo. Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista. Pregunto, ¿Jesucristo era Juan el Bautista? Esas personas enseñaban, hablaban, predicaban sobre Jesucristo. Y lo que predicaban eran mentiras, porque predicaban que Jesucristo era Juan el Bautista. ¿Lo ven o no lo ven? ¿Estaban confundidos o no estaban confundidos? ¿Tenían la verdad? ¿Pero predicaban sobre Cristo? Sí, pero equivocadamente. No tenían la verdad. Porque todavía la iglesia no había sido fundada. Columna y base de la... Siga. Otros, Elías. Pregunto, ¿esos sí tenían la verdad? No, tampoco tenían la verdad. Jesús no era Elías, pero predicaban que Jesús era Elías. Hablaban sobre Jesús, pero estaban enseñando mentiras. Y Jesús se dio cuenta que un grupo enseñaba mentiras diciendo que Jesús era Juan Bautista. Otro grupo enseñaba otra clase de mentiras, como cada secta, que era Elías. Otra secta. Y otro, Jeremías.
que era Jeremías. ¿No logran ver ustedes que la gente estaba confundida? Como pasa actualmente hoy. Cada uno enseña sus propias mentiras. Y cada uno habla sobre Jesucristo. Yo hablo sobre Jesucristo, creen en Jesucristo será salvo. Pero Jesucristo es Juan Bautista. Jesucristo es Elías. Jesucristo es Jeremías. Vaya otro con ese cuento. ¿Por qué enseñan mentiras? Si hablan sobre Jesucristo, si predican sobre Jesucristo, pero predican mentiras. Cuando dicen otros que Jeremías o algunos de los profetas. Jesús se da cuenta que no tienen la verdad. Lo detecta de una vez. Y le pregunta, ¿y ustedes qué dicen? Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso Pablo llama a la iglesia del Dios viviente, porque la fundó Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. No, dice viviente, ¿no? Viviente. Viviente, ¿otra vez? El Hijo del Dios viviente. ¿Y qué dice aquí la iglesia? Columna y baluarte. Un poquito más atrás, 15. 15 y un poquito más. Dale. Para que si tardó sepas cómo debes. Para que si tarde. Para que si tarde, si yo me retardo. Ajá. Decirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios. ¿Y quién es Cristo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué curioso, ¿no? La iglesia del Dios viviente. Y Pedro le dice, ¿y tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Ahora vean por qué la iglesia católica es la iglesia del Dios viviente. Porque la fundó el Hijo del Dios viviente. Pongan cuidado. Otra vez. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Ahora vean por qué Pablo dice que es la iglesia del Dios viviente. La fundó el Hijo del Dios viviente. Yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La edificó el Hijo del Dios viviente. En medio de tantas mentiras, Jesucristo es Juan Bautista, Jesucristo es Elías, Jesucristo es Jeremías, Jesucristo es uno de los profetas. Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y eso le dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué dice Pablo? La iglesia del Dios viviente es columna y base de la verdad. Entonces, cuando Cristo funda la iglesia, es para que la gente deje de predicar mentiras y puedan aferrarse a la única iglesia del Dios viviente, columna y base de la verdad. ¿Por qué los protestantes me odian pero no son capaces de refutarme? A lo mejor hay algún protestante aquí que me quiera refutar. ¿Por qué? Porque yo estoy en la iglesia del Dios viviente, columna y base de la verdad. Yo no los insulto. El insulto mío es decirle la verdad. Cuando les digo la verdad, ahí es que se ofenden. Y dice Pablo por allá en Gálatas 6:14. Gálatas 6:14. Se molestan delicaditos porque le digo la verdad. Bueno, pero la iglesia es columna y base de la verdad y tiene que enseñar la verdad. Pongan cuidado, como dice Gálatas 6. No es así. Gálatas. Gálatas 6:14 de la cruz, ¿sí? ¿De la cruz? Sí, de la cruz. Entonces, ¿se me olvidó? Se fue el santo del cielo. A ver, Gálatas 6:14 la de la cruz, ¿no? Ajá. Entonces tiene que ser 4:16, ¿verdad? Puede ser. 4:6. 4:16. Gálatas 4:16. Escuche. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. La iglesia es columna y base de la verdad y es la iglesia del Dios viviente. Y Cristo funda la iglesia cuando ve que todos están enseñando mentiras y le dice a Pedro, ¿y tú qué dices? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, columna y base de la verdad. Pero a los protestantes no les gusta que le digan la verdad. Y dice Pablo otra vez, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Yo soy enemigo de los protestantes. Pero pregunto, ¿los he insultado? Ellos me han insultado a mí.
¿Por qué soy enemigo de los protestantes? Porque les digo la verdad. Pero tengo que decirles la verdad. No la verdad mía, la verdad de la iglesia. La verdad de la iglesia sustentada en la Biblia, en la tradición y en el magisterio de la iglesia. Entonces la iglesia del Dios vivo, columna y base de la verdad. Pero se ponen delicaditos. ¿Por qué? Porque trabajan para el diablo y al diablo no le gusta la verdad. Porque a él todo lo que dice y sabe decir es mentira. Y es padre de toda mentira. Los protestantes dicen mentira al descarado. Yo conocí un pastor, cuando Luis el lector, que lee así como un hombre, habla así como un hombre, ¿no? Cuando fuimos por primera vez nos encontramos con un pastor que pertenecía a la iglesia de Jesucristo antes de Adán pecar. La iglesia de Jesucristo antes de Adán pecar. Y él le decía a las mujeres que tenían que quitarse la ropa para poder entrar a la iglesia, porque era la iglesia de Jesucristo antes de Adán pecar, y los hombres y mujeres tenían que quitarse la ropa y entrar desnudos al culto, porque era la iglesia de Jesucristo antes de Adán pecar. Y la gente tonta, retonta, lo hacía. Se llama mentiras al descarado. Y la gente lo manipula el diablo tanto que lo hacen. ¿Quién no puede darse cuenta que es una locura? Que es una locura, que no lo cura ni el cura, y si el cura lo cura, es una locura del cura. ¿Quién no lo sabe? Pero entonces cuando Jesucristo funda la iglesia, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice mi. Repítalo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi significa varias cosas. Mi significa mía, de yo, que no es de Martín Lutero, que no es de José Mí ni de Carlos Parán, que le pertenece al Dios viviente. Mía. Mía significa singular, una. No dice mis. Tú eres Pedro, que significa pedregal, y sobre estas piedras yo voy a edificar mis iglesias. Ahí sí están todos los evangélicos. Pero eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice, tú eres Pedro, o sea, piedra, sobre esta piedra una, sobre esta una, edificaré mi iglesia. ¿Y por qué hay más de 60,000 iglesias? Porque el diablo no quiere la verdad. Y la iglesia del Dios viviente es columna y base de la verdad. Y como el diablo no quiere la verdad, funda nuevas iglesias que le haga la competencia a la iglesia de Cristo. Y la gente dice, ¿y a cuál iglesia me voy? Todas las iglesias son iguales. Allí se canta, aquí se canta. Allá se ora, aquí se ora. El mismo Dios, la misma Biblia. Eso es lo mismo. Hasta los curas dicen eso. Hasta algunos obispos dicen eso. ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza! Hay que hacer lo mismo. Claro, para un ignorante, eso es lo mismo. Una persona que sea ignorante y no conozca lo que es un billete de $100 falso y un billete de $100 verdadero, está ponchado, está robado. ¿Sí? Yo fui una vez con un amigo mío que tuve que ir a Jerusalén y compró 400 euros. Y cargábamos plata en sencillo para comer helados y caramelos. Y llegamos a un lugar y cargábamos plata. Compramos unas cuantas cosas, dijo, pida lo que quiera. Y yo llegué y pedí. Y cuando fui a pagar, el hombre lo mira, le da risa. Él saca la plata, los euros, se lo da al hombre, el hombre no lo recibe, solo lo mira y le da risa. Él dice, ¿qué pasa? ¿Usted me está dando esa plata en serio? Claro que sí. Seguro. El hombre le pasa la risa y se queda serio. Y le dice, ¿sabe que te puedo demandar? ¿Saben que te pueden meter preso por estar usted queriendo engañar y robar a una persona? ¿Yo? ¿Robar a usted? ¿Engañar? Sí, ¿por qué me dice eso? Porque esos billetes son falsos. ¿Cómo me va a decir que esos billetes son falsos si yo los compré? ¿Dónde los compró? En Venezuela. Yo lo compré en Venezuela, se lo compré a una persona, a un amigo, le dije, pero es tan falso. ¿Saben qué, señor? Tú viniste el año pasado, ¿verdad? Sí. ¿Me compraste tal cosa, verdad? Sí.
Porque viniste el año pasado y te conozco, te voy a dar opción a pasarlo por la máquina para que te des cuenta que están falsos. Y no llamo a la policía porque te conozco. Y agarró los billetes de lo que lo pasaba por la máquina quitaba, todos falsos. Una ignorante no conocía, pensaba que era lo mismo. Pero el hombre ya conocía, al verlo en la mano del hombre le dio risa. Ya los conocía, solo faltaba pasarlo por la máquina para comprobarle al ignorante que era falso. Así en la Iglesia Católica hay curas ignorantes, obispos ignorantes y laicos ignorantes que dicen, eso es lo mismo ser católico que ser protestante. No es lo mismo, eso es ser ignorante. Desconocer la diferencia que hay entre la Iglesia de Jesucristo y la Iglesia de Martín Lutero, de Carlos Parán, de José Smith, de Elena de White, de cualquier hombre. ¿Va a comparar usted a Jesucristo con cualquier hombre? La Iglesia de Dios vivo, columna y base de la verdad. Pero puede persistir alguno diciendo, eso es lo mismo. Y yo le demuestro con sencillez que no es lo mismo. Esta hermana que está aquí es Pentecostal Unida, de Venezuela. Y este hermano que está aquí, este es católico y los dos traen la Biblia. Ella que es Pentecostal Unida, el mismo Dios, la misma Biblia, allá cantan, aquí canta, y ahora, aquí ahora. Pero si le pregunto, ¿y qué es la Santísima Trinidad? Ella como Pentecostal Unida me va a decir, el diablo. Y si le pregunto a él que es católico y qué es la Trinidad, la Santísima Trinidad, el misterio de un solo Dios en tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad es Dios. Solo un ignorante es capaz de decir que es lo mismo. ¿Y cuántos curas dicen que es lo mismo? Porque no conocen la doctrina. Y a eso se le llama ignorancia, desconocimiento de. Ignorante no es un insulto. Ignorante significa que desconocemos muchas cosas. Usted me habla a mí sobre a lo mejor sobre el internet, sobre la computadora, no sé nada. Soy un ignorante. ¿Es un insulto? No, es una verdad, no conozco nada. Desconozco eso. Y así hay católicos ignorantes que no conocen lo que enseñan los protestantes y piensan que eso es lo mismo. La misma Biblia, el mismo Dios. No. La iglesia es la de Cristo, una sola. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ojo, respiren profundo. Lo que viene del versículo 19 es lo más hermoso que puede haber sobre la iglesia. Para mí. Para mí es lo más hermoso que puede haber sobre la iglesia. El versículo 19 de Mateo 16, 19. Para mí es lo más hermoso que puede haber sobre la iglesia. Y porque yo jamás de los jamases me saldré de la iglesia católica. ¿Por qué? Oigan. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. La iglesia del Dios viviente, la que fundó Jesucristo mismo en persona, que es una, y le dio las llaves a Pedro, le dijo, y a ti Pedro, no se lo dijo a Martín Lutero, a Carlos Parán, a José Smith, a Elena de White, a nadie de ellos, le dijo, a ti te doy la llave del reino de los cielos, solo a Pedro. Ese Pedro que los protestantes dicen, ese no es la roca, ese no es el vicario de Cristo, ese no es el Papa, eso no es de qué. A él, solo a él, le dijo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Que si usted pone la lupa y le hace zoom, usted descubre que solamente una iglesia tiene las llaves para poder hacer entrar al mundo entero al reino de los cielos, y esa es la una y única iglesia que fundó Cristo, y es la iglesia católica en donde nosotros vivimos. Pero es que en la iglesia católica es muy aburrido. En cambio en la iglesia evangélica, ay, allá se siente bonito, a mí qué me importa. Esa iglesia que usted dice que es aburrida, tiene las llaves del reino de los cielos. ¿Sí, señor? ¿Qué es esta iglesia? ¿Hay hombres pecadores? Claro que sí, Jesús dijo, hay trigo y hay cizaña. Y nunca olviden, ¿cuántos eran los apóstoles? 12. De 12, uno lo traicionó, y si hubiese existido el internet en ese tiempo, Dios mío santo, el escándalo. Y después fue y se ahorcó. Cura católico fue y traicionó y vendió a Jesús por 30 monedas de plata, y después apareció colgado con un mecate. ¡Qué escandalazo!
Como no existe el internet. Pero ¿qué está diciendo la Biblia? Que de cada 12 curas hay un Judas traidor. ¿Y qué va a hacer usted cuando se encuentre con ese Judas traidor en la iglesia? ¿Se va a salir de la iglesia? Pero te lo vas a encontrar algún día. Escríbelo, un día se va a encontrar con ese Judas traidor, cura dentro de la iglesia. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a largar de la iglesia? Y yo creo que muchos se lo han encontrado porque ya se están mirando y se ríen. Ya se han encontrado con curas traidores en la iglesia. Pero es la iglesia de Cristo. Es la iglesia que tiene las llaves del reino de los cielos. ¿A ustedes no le dicen nada que la iglesia tenga las llaves del reino de los cielos? Ahora pregunto, ¿es importante o no es importante la iglesia? ¿Por qué es importante? No, pues nada, Naguará. ¿No son ustedes los que dicen Naguará? Naguará tiene la llave del reino de los cielos, ¿le parece poco? Nada de importante, ¿no? Nada. Se quedó sin nada. Ahora saben por qué el diablo odia a la iglesia católica. No se lo vaya a contar a nadie. Porque tiene las llaves del reino de los cielos para que la gente pueda entrar. Pero a Satanás no le interesa eso y no está de acuerdo. Y por eso Satanás funda nuevas iglesias cristianas evangélicas para sacar a la gente de la iglesia que tiene la llave para entrar al reino de los cielos. ¿Lo ven o les presto la lupa? Si creyéramos en la palabra de Dios, los protestantes se morirían con el deseo de engañar a un católico. Porque el católico que conoce la palabra de Dios, conoce la verdad, jamás será confundido. Católico instruido jamás será confundido. Porque sabe su fe, lo disfruta, orgulloso de ser católico. A los católicos les da pena ser católicos. Y dice, yo quisiera ser evangélico, pero no, mi mamá, ¿qué dirá mi mamá? Sí, pero es que miren dónde van los evangélicos en la calle, porque pasan, vienen corbataditos, con la Biblia debajo del brazo. Ay, qué lindo, ay, santico. Y el católico muestra la ignorancia que tiene cuando dice, mi hija se metió a cristiana. ¿Que su hija se metió a qué? A cristiana. ¿Y antes qué era? Católica. Usted no es más ignorante porque no es más grande. Los verdaderos cristianos somos los católicos que fundó Cristo y que le dio la llave del reino de los cielos. No sea ignorante. Su hija no se metió a cristiana, se metió a protestante. Pero la ignorancia es atrevida. A mí me da dolor cuando viene alguien y me dice, es que mi mamá se metió a cristiana. Yo digo, ay, Dios mío, dame paciencia. Dame paciencia. No se metió a cristiana. Era cristiana y se metió a protestar contra la fe cristiana. Porque Cristo funda la iglesia y le dice, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Y le dio autoridad. Cristo respalda. Miren que Cristo no respalda a los protestantes, respalda a la iglesia que Él fundó. La respalda. Y todo lo que atares en la tierra, todo lo que atares en la tierra, será atado en los cielos. Será respaldado por Dios en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra, será desatado en los cielos. Díganme que Cristo no le dio poder a la iglesia católica. Le dio poder de atar y de desatar. ¿En la persona de quién? De Pedro. Y los protestantes se mueren diciendo, si Pedro, a ver si Pedro significa piedra entonces no es la piedra es Cristo. Cristo dijo, míreme bien, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A mí me doy la llave del reino. Lo que yo ate en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que yo desate en la tierra quedará desatado en el cielo. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco. No, le dije, tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti. ¿Qué es lo que no entienden? A ti, Pedro, te doy la llave del reino de los cielos. Lo que ate quedará atado.
Eso se llama autoridad, eso se llama hacer piedra, atar y desatar, autoridad, base, columna y base de la verdad. ¿Qué es lo que no entienden? No se trata de entender, se trata de creer o no creer. Y el que cree en la palabra es creyente. Y el que le cree a los protestantes es creyón. Decida usted, decida. Pero ya Cristo fundó su iglesia y le dio autoridad. Cristo fundó la iglesia y le dio autoridad. Y es la iglesia del Dios vivo, columna. Por eso le dice, sobre esta roca edificaré en mí. La iglesia es columna y base de la verdad. Ahora pregunto, ¿a ustedes no le dice nada que la iglesia sea columna y base de la verdad? Que tenga la llave del reino, el poder de atar y desatar. ¿No les dice nada? Que no les dice nada, entonces están bien lejos de ser capaces de pensar o de creer. Pues miren ustedes que hubo un San Pablo, en 1 de Corintios, hermana, 1 de Corintios capítulo 15, versículo 8, hubo un San Pablo que antes de conocer a Cristo perseguía a la iglesia. ¿Y qué era la iglesia? Columna y base de la verdad. ¿Cualquier iglesia? No. ¿Cuál iglesia? La iglesia del Dios viviente. O sea, la que fundó el mismo Dios, Jesús, que es Dios. Ahora ustedes van a ver cómo dice la Biblia que San Pablo, él creía en Dios, sí. ¿Pertenecía a otra religión? Sí, pertenecía a otra religión. Compadrito, busquen usted Filipenses capítulo 3, versículo 4, por allí. Vamos a ver. ¿Qué dice 3, 4? Está bien. Mire, escuche. 1 de Corintios capítulo 15, versículo 8. 1 de Corintios capítulo 15, versículo 8. Escuche. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Saben lo que es un aborto? Pablo dice que él era un aborto. Y dice como a un aborto, alguien que ya está muerto antes de nacer. Sin embargo, se me apareció a mí. ¿Y por qué Pablo dice que él es un aborto? Sigue. Porque soy el más pequeño de los apóstoles. Pablo se considera el más pequeño de los apóstoles. ¿Por qué es el más pequeño de los apóstoles? Porque no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué Pablo no es digno de ser llamado apóstol? ¿Porque bailaba pegado? ¿Porque fumaba? ¿Porque tomaba? No, eso también es un pecado. Pero ese no era el pecado de Pablo. El pecado de Pablo es el pecado que tienen y prolongan los protestantes a lo largo de la historia. Vean cuál era el pecado de Pablo. Con la lupa grande, pongan la lupa, háganle zoom. Este es el pecado de todos los protestantes. Y el día en que usted se salga de la iglesia y se meta protestante, a lo mejor deje de tomar. A mí qué me importa. A lo mejor deje la droga. Pero estás metido en el pecado de Pablo, que lo consideraba un aborto, el más pequeño de los apóstoles, y no era digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? ¿Cuál era el pecado? Vean, le voy a tomar la foto para mandársela a los protestantes, para ver si algún día ven que ese es el pecado de ellos, porque nadie se lo va a decir, ningún cura se va a atrever a decírselo, y ningún católico se va a atrever a decírselo, pero yo se lo digo porque está en la Biblia. Si no está en la Biblia, no me crean, sería palabra mía de yo, sería una mentira. Pero el problema mío es que no les hablo sino con la palabra de Dios, para que me maldigan si quieren, me manden para el infierno como los protestantes, me mienten en la madre si quieren, pero no me pueden refutar. Este es el pecado de los protestantes, véanlo, la foto. Porque perseguía la iglesia de Dios. ¡Pácata! Tome. ¿Cuál es el pecado de Pablo? Porque perseguía la iglesia de Dios. ¡Pácata! ¿Cuál es el pecado de Pablo? Porque perseguía la iglesia de Dios. ¡Pácata! Tome. ¿Cuál es el pecado de los protestantes? Perseguir a la iglesia de Dios, ¿o no? Es que yo no tomo, es que yo no fumo, es que yo dejé la droga, es que yo era un ladrón. Ajá, obviamente, felicito. Pero pregunto, ¿y no tendrá el pecado de Pablo, que persiguió a la iglesia, no de Carroparán, no la de José Mí, no porque
ese pecado es el pecado del cura Toro que nos persigue a nosotros. Y nosotros somos la iglesia de Cristo. Ajá. Usted que yo soy luterano, esa es la iglesia de Martín Lutero. Yo soy pentecostal unido, esa es la iglesia de Carlos Parán. Yo soy adventista del séptimo día, esa es la iglesia de Elena de White. O sea, no es la iglesia del Dios vivo. Pablo no dice, yo soy el último de los apóstoles por haber perseguido la iglesia de Martín Lutero, la iglesia de Carlos Parán, la iglesia de José Mí o la iglesia de Pánfilo. No, yo soy el último de los apóstoles, indigno de llamarme apóstol, por haber perseguido una iglesia, una. No dice a las iglesias, dice una. A la iglesia del Dios vivo. ¿Y qué era la iglesia del Dios vivo? Columna y base de la verdad. Entonces no es digno llamarse apóstol. ¿Y qué era la iglesia del Dios vivo? La casa del Dios viviente. Ah, por eso es pecado. ¿Y qué era la iglesia del Dios vivo? La que tiene la llave del reino de los cielos y yo la perseguía. La que tiene la autoridad de atar y desatar y yo la perseguía. ¿Se captan la idea o no la captan? Y dice Pablo, mi pecado, el único pecado que yo tenía era haber perseguido a la iglesia de Jesucristo. Venga. Entonces los protestantes dicen, sí, pero es que Pablo perseguía a los evangélicos. Pablo era católico. Y la iglesia católica fue la que mató a Cristo. ¿No sabe usted que los curas fueron los que mataron a Cristo? Los sacerdotes mataron a Cristo. Estos días hablaba con un señor y me decía, yo era católico, me salí de la iglesia católica cuando me di cuenta que los sacerdotes de la iglesia católica mataron a Cristo. Yo le dije, me acabo de enterar. Yo, claro, la Biblia dice que los sacerdotes. Yo le dije, pero la Biblia dice que los sacerdotes judíos, no católicos, aquellos que mataban un toro en el altar. Yo no he matado ningún toro en el altar. Un cordero, un macho cabrío, yo no he matado nada de eso. La ignorancia es atrevida. Como sacerdote y sacerdote suena igual. Le pasa lo de la bruja, que la mujer le dijo, vengo para que me diga quién me robó el gato. Y dijo, ese gato no lo busque más, eso lo mató una gandola. Aquí también le dicen gandola, ¿verdad? Un carro de esos grandes. Le dijo la señora, ¿cómo lo va a matar? Si a mí me robaron fue el gato del carro. Gato y gato suena igual. Pues sacerdote y sacerdote suena igual. Y la ignorancia es atrevida. Los protestantes juegan con la ignorancia de los católicos. Dicen, es que los sacerdotes católicos, si los sacerdotes católicos fueron fundados el Jueves Santo, el día antes de Jesús morir, estaban los sacerdotes judíos. Y Pablo pertenecía a otra religión, aquellos que dicen que cualquier religión salva. Que eso es lo mismo. Si cualquier religión salvara y era lo mismo, entonces Pablo, ¿para qué se convirtió camino a Damasco? De Hechos 9, Saulo, ¿por qué me persigue? Y se convierte. Pablo pertenecía a una religión, creía en Dios más que usted y yo. Creía en la Sagrada Escritura conocida hasta entonces más que usted y yo. Pero no creía en la iglesia del Dios vivo, columna y base de la verdad. El que me diga que cualquier religión salva es lo mismo, se la fumó verde. Ahora, lo que enseña la iglesia es que todas las religiones tienen algo de bueno. Eso sí es verdad. Ahí sí estamos de acuerdo. Que los protestantes tienen muchas cosas buenas. Eso sí es verdad. Ahí sí estamos de acuerdo. Pero no tienen la llave del reino de los cielos. Pequeñito detalle, un pequeñito. Igual que el cura que llevaba la procesión del Santísimo el día del Corpus Christi, en la procesión del Santísimo. Y llega una viejita y le dice, padre, yo no veo la hostia en la custodia. El padre mira y no había colocado la hostia en la custodia. Y dijo, es un pequeño detalle. Un pequeño detalle. Claro. Están en otra iglesia que no tiene la llave del reino de los cielos. Es un pequeño detalle. Para Pablo no era un pequeño detalle. Para Pablo era un gran detalle. Yo soy un aborto, el último de los apóstoles, indigno de llamarme apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. A bárbaro. O sea que Dios sí tiene una iglesia. Entonces Pablo, ¿qué era? Y mire, él mismo dice que él no era católico. Mire cómo se le restrega las mentiras a los protestantes en la cara y por eso me odian. Pablo no era católico, no digan mentiras. Escuchen. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día. ¿En la iglesia católica se circuncida a la gente? No. En la iglesia judía sí. Pablo era judío.
del linaje de Israel, judío, de la tribu de Benjamín, judío, hebreo de hebreos. judío. En cuanto a la ley, En cuanto a la ley, fariseo. judío, no católico. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Ese es el pecado que no deja dormir a Pablo. Ese es el aguijón que no lo deja tranquilo a Pablo. Un aguijón que lo carga atormentando. Haber perseguido a la iglesia de Dios. En cuanto a al celo, era como los protestantes. ¿Cuál es el celo de los protestantes? Perseguir a la iglesia católica. Ese es el trabajo. El trabajo de los protestantes es atacar a la iglesia católica. Sálgase de la gran prostituta, sálgase de la gran Babilonia. Ese es el trabajo de los protestantes. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Cuando conoce la iglesia de Cristo, la iglesia del Dios viviente, todo eso lo tira a la basura, como pérdida. Y es entonces cuando Pablo reflexiona y saca la lección que escribe en Colosenses 1:18. Y dice Pablo, la iglesia de Cristo es importante, pero lo aprendió a golpes. Lo aprendió a golpes. ¿Se acuerda Hechos 9:4? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Y qué dijo Pablo? A ver, ¿quién estaba cuando eso? ¿Qué dijo Pablo? ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué le dijo Jesús? Yo soy Jesús a quien tú. Pero Pablo no perseguía a Jesús. ¿A quién perseguía Pablo? A la iglesia del Dios vivo, columna y base de la. Entonces cuando Pablo aprende que perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. ¿Por qué? Mire cómo lo dice Pablo. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces Pablo saca conclusión. Si yo persigo a la iglesia, estoy persiguiendo a Cristo. Pero ¿cómo se explica? Cristo es una cosa y la iglesia es otra. Entonces Pablo dice, se lo voy a explicar. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Qué es lo que no entiende de ahí? Pues si usted es hombre, imagínese que usted le quita la cabeza a su mujer y agarra el cuerpo y lo tira al basurero. Y usted dice, me caso con la pura cabeza de la mujer. Porque la cabeza es lo importante, ¿no? Cuando Pablo dice, Cristo es la cabeza y la en singular, léalo. La cabeza del cuerpo de la iglesia. Otra vez. Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo que es la. Entonces San Pablo le está diciendo, ¿quieren saber cuánto vale para mí la iglesia? Pues te lo explico. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. ¿Usted ama la pura cabeza de su mujer o ama también su cuerpo? ¿Usted ama la pura cabeza de su marido o ama también su cuerpo? Pero Pablo dice, yo perseguía no a Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres tú, Señor? Yo no te persigo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, dice Pablo. Bárbaro. Cristo en la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Al perseguir a la iglesia, estoy persiguiendo a Cristo. Ese es el pecado que los protestantes tienen y no me moriré sin antes darlo a conocer al mundo. Si me creen bien, si no me creen también, he cumplido. He predicado la palabra de Dios a los cuatro vientos. He predicado la palabra de Dios con la Biblia Reina Valera para que tenga oídos oiga y que tenga ojos vea. Y si no quieren creer, pregúntenme si me importa. Yo cumplí con mi trabajo.